Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Luis Telles, participante del equipo Q. Hoy veremos la evaluación neuropsicológica del lenguaje. Para empezar, primero entendamos qué es el lenguaje. El lenguaje es un sistema de conducta complejo de carácter cognitivo superior. Esto quiere decir que pues es uno de los ¿cómo se le puede decir? Es un sistema operante complejo, y pues básicamente el lenguaje consiste en un conjunto de símbolos que tienen distintos significados, compuesto por fonemas. Esto quiere decir que los símbolos se llaman grafemas, que serían en nuestro caso, en nuestro lenguaje, estas letras, porque también depende mucho en el lugar donde se utilicen. Igual los fonemas, por ejemplo, la B es su fonema B, y esto nos permite construir palabras, y estas palabras al combinarlas nos permite formar frases. Con eso nos comunicamos. Y existen tres tipos de lenguaje, que es el oral, el escrito y el gestual. El lenguaje oral consiste en un patrón de ondas acústicas. Esto quiere decir que son, bueno, las palabras en sí, y esta implica identificar los sonidos que hacemos con estas palabras y atribuirles un significado. El lenguaje escrito consiste en un patrón de ondas visuales que pues se realiza, bueno, el cerebro realiza como que operaciones para decodificar estos símbolos, estos patrones. Y algo, bueno, sí, como un dato curioso es que el lenguaje oral es, lo podemos, empezar a aprender, sin necesidad, digamos, de un entrenamiento académico. Y el lenguaje escrito sí necesitamos un lenguaje, digo, perdón, un entrenamiento académico, ya que necesitamos aprenderlo. Y el lenguaje oral no, o sea, desde pequeños empezamos a ver cómo se habla, empezamos de niños, empezamos a usar fonemas, a hacer ruidos. Y está el lenguaje gestual o de señas, que consiste en patrones motores. Quiere decir que, que hacemos gestos, o usamos, no sé, por ejemplo, hasta en las películas cuando te dicen ven, haces esto, ay, perdón, haces esto. eh, También, curiosamente, yo creí que el signo de, bueno, que el lenguaje de señas era universal, y no, también depende mucho en dónde lo utilices, tienen diferentes significados en otros países. Em, También, de manera general, las estructuras cerebrales, como dije, pues es un, un proceso superior, involucra varias áreas cerebrales, pero en este caso pues nada más hablaremos sobre el área de Wernicke, que participa en la comprensión del lenguaje, y el área de Broca, que pues como que planifica los movimientos que vamos a hacer al hablar. También, como dije, hay otras estructuras, como sería no sé, en la zona perisilviana, que es la que se encarga del procesamiento fonológico, morfosintáctico y lexical del lenguaje. También hay esto es, digamos, en el cerebro, pero también en el sistema periférico, por así decirlo. Se ocupa también, no sé, la boca, cosas así. Para medir el lenguaje, o para evaluarlo más bien, podemos usar varias
varias técnicas, por ejemplo el lenguaje espontáneo. Podemos preguntarle al paciente cómo está, eh, cómo se llama, y pues ver cómo articula estas respuestas, cómo, cómo nos responde ante ellas, si no tarda en responder, si tiene que pensar mucho para estas cosas. También la comprensión, que pues esta puede evaluarse dando órdenes simples, pues dile siéntate o levanta la mano, pásame esa hoja. Eh, También con la repetición podemos decirle que nos repita sílabas, enunciados, palabras. eh, y con la denominación, en la denominación, por ejemplo, podemos decirle, señalarle cosas como, por ejemplo, señalarle la silla, preguntarle cómo se llama, o en este caso aquí hay una batería de denominación, y pues el paciente tendrá que decirnos, por ejemplo, nosotros le señalamos esto, el paciente tiene que decirnos cómo se llama, tijeras, o señalar otra cosa, y pues el paciente nos tiene que dar decirnos cómo se llama. En el caso del lenguaje escrito, se evalúa la lectura, la escritura, o sea, no si escribe feo, sino cómo escribe, digamos, si no se come una letra, por así decirlo. Y esto lo podemos hacer mediante, pues, como dije, lectura, podemos ponerlo a leer en voz alta y al terminar la lectura preguntarle de qué trató la lectura, no sé, de los personajes que actúan en él, también pedirle que deletree y mm, también aquí nos vamos a la afasia, que son las afasias. La afasia básicamente es como que la interrupción del lenguaje adquirido que ya tenemos por alguna lesión que hayamos sufrido. Hay diferentes tipos de afasias. Ahorita, si mal no recuerdo, porque la verdad no hubo mucho contexto en esto de las afasias. Nada más recuerdo, creo que la afasia de Broca, que es básicamente cuando empezamos nosotros a tartamudear, empezamos como que a repetir mucho una sílaba. Y me acuerdo, y espero no estar mal, la recuerdo porque la asocié mucho con el personaje de caricaturas, el Puerquito Porky, que pues él se traba mucho al hablar y pues no sé, lo vinculé con eso, a lo mejor pensé eso, tiene una fascia el señor. También existen el trastorno específico del lenguaje, que a diferencia de la afasia, pues es son trastornos, pero son como que a nivel molecular, celular, no sabría cómo expresarlo. Pero no es necesario bueno, más bien no es una lesión, sino que se le dio así. Por ejemplo, creo que algún trastorno del lenguaje es la dislexia, la disfasia y la disgrafia. La disfasia me parece que es cuando no cuando no hablas como es ¿cómo se llama? Es una alteración del lenguaje, como dije, pues te trabas o a lo mejor no sé, o confundes no sé, algo de las palabras, usando el ejemplo de la maestra en su clase, que en vez de decir plato dices Pluto. También la dislexia pues es realmente
cuando no entiendes muy bien lo que lees, digamos que, bueno, así lo han presentado, así yo lo vinculo, de que como cuando te cruzan las palabras escritas, y no comprendes bien la lectura. Y la disgrafia es cuando realmente que no esta impide la correcta adquisición de la expresión escrita, es decir, no, tal vez tú piensas que escribes bien, pero no escribes bien, escribes como, digamos, no sé, yo quiero pensar que como cuando, digamos, vas a escribir, no sé, cama y volteas las letras, le pones, maca o amca, no sé. Este trastorno, pues, lo ven en los niños, em, cómo se va desarrollando su lenguaje. Em, para terminar, hablaré un poco de lo que fue el ejercicio que nos hicieron de aplicar este test de token. Pues yo, la verdad, me dio curiosidad. Bueno, para empezar, voy a hablar un poco del test de token, en qué consiste, que es por ejemplo, decirle al paciente, señálame el cuadro grande blanco, sería este, o simplemente decirle, señálame un cuadro blanco. Bueno, en este caso, pues nada más hay uno, decirle, señálame un cuadrado o un círculo, puede escoger cualquier color. En mi caso, yo se lo apliqué a mi sobrina y pues ella se confundió mucho en ese aspecto de que, por ejemplo, yo le decía, señálame, o sea, cuando yo le decía la instrucción, pues ella lo hacía bien, o sea, decía señálame el cuadrado, lo señalaba. Pero ella a la hora de mostrarle las instrucciones ya escritas, como que se confundió porque leía y en algunos momentos que me hizo notar que me decía, por ejemplo, digamos, como ese rato dije, señálame un cuadrado. Y ella me preguntaba, ¿pero de qué color? No dice si es blanco o negro. O sea, señala un cuadrado, o sea, decía lee. Eh, Eso sería todo por mi parte. Buenas noches, maestra. Nos vemos en la próxima clase.